Estamos en la cuarta sesión del curso de Herbolaria Mexicana y vamos a tratar hoy dos temas. Acuérdense que tarda 2 horas la sesión de hoy. Los sábados sí son 4 horas. Ahorita estamos transmitiendo vía Facebook Live y vía WhatsApp, contestando sus preguntas, sus mensajes, sus comentarios. Los sábados es vía Facebook Live y vía Telegram. Entonces, pues para los sábados les sugerimos que sí se incorporen a Telegram si no lo están. Al rato damos las ligas, nos pueden escribir ahí en Facebook pidiendo las ligas tanto de WhatsApp como de Facebook Live, ¿sí? Digo de Telegram. Bueno, el día de hoy entonces vamos a tratar dos temas que son en sí dos cursos. Entonces los vamos a resumir de una manera muy simple, muy sencilla, para entender por qué es importante hasta la fecha el uso tradicional de las plantas. A pesar de cientos de años de que se empezaron a utilizar, o no diría hasta miles de años, las diferentes culturas del mundo y en particular aquí en México, en la medicina tradicional mexicana, ¿por qué siguen vigentes? ¿Por qué esos usos tradicionales se siguen utilizando en comunidades no nada más rurales, indígenas, sino también en zonas urbanas? Claro, ya el concepto del uso que se le daba en aquel entonces del padecimiento se ha modificado y también se han modificado las formulaciones, la receta, los ingredientes, porque se incorporaron elementos de otras culturas. Entonces, si nosotros tenemos ahorita registros de usos tradicionales, si vemos alguna investigación etnobotánica, que ahorita vamos a comentar a qué se refiere eso, pues vamos a ver que la gente no nada más incorpora plantas de ahí de la región o tradicionales, como también las plantas que se introdujeron desde la colonia, como la ruda, el orégano, el tomillo. Entonces ya ese concepto de tradicional pues también va evolucionando, se va adaptando, se va modificando. Y en el caso también de algunas investigaciones, ¿cómo se hacen las investigaciones en términos generales para sacar algún fármaco o algún fitofármaco en la industria? ¿Qué requerimientos son básicos? Y de ahí retomar algunas cosas que también necesitaríamos utilizar nosotros como fundamentos para cuando hagamos algún producto a nivel casero. No quiere decir el hecho de que si se lleva al laboratorio no tomemos en cuenta varias cosas como el control de calidad. En el caso de cultivo y procesamiento también es un bosquejo general, algunas cuestiones, sugerencias, recomendaciones, para que se entienda por qué no es tan fácil cultivar una planta medicinal como no lo es cualquier planta en general. Necesitamos también considerar varios factores y sobre todo en el caso de las plantas medicinales y aromáticas, pues ver si los componentes que se han registrado con uso terapéutico, las drogas vegetales, también se mantienen o se van modificando dependiendo de la altitud, del tipo de suelo, del clima en general, ¿sí? Entonces, vamos a dar términos generales, vamos a hacer una pequeña tallercito de estacado de algunas plantas, el esquejeado más bien, más que el esquejeado, cómo trasplantar algunos esquejes o estacas que ya están enraizadas a bolsas de vivero y también la siembra de unas semillitas de una manera muy sencilla en una charola o lo pueden hacer ahí en su casa en otro recipiente. Vamos a dar un curso también especial sobre esto, le vamos a llevar huertos de plantas medicinales. Y lo más seguro es que sea de este sábado que viene al próximo, para que agarremos 4 horas y nos dé tiempo de ver a detalle. Entonces, eso es más o menos el panorama de la sesión del día de hoy. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces ustedes recordarán que empezamos este curso el miércoles 8 con esta temática de introducción a la medicina tradicional, cosmovisión, concepto de salud y enfermedad. Continuamos 2 sesiones de monografías de plantas medicinales, escogimos algunas de ellas. Tanto esta temática como esta ya están en YouTube y también lo pueden checar en los videos en Facebook, ¿sí? Y tenemos las presentaciones en PowerPoint, que también las subimos a YouTube y las hemos subido también a Facebook y a Telegram, para los que están en estas dos plataformas. Hoy entonces sería esto y terminamos ya este curso de Herbolaria Mexicana dando algunas sugerencias de tratamientos, de preparados para que ustedes los hagan en su casa. También hablar sobre una fórmula magistral, qué son las fórmulas magistrales herbolarias, cuáles son las que nosotros usamos acá en la MENAD, en la red Mexplan,
y con eso ya cerramos el círculo del curso de herbolaria mexicana. Entonces les pedimos que nos escriban ahorita, que nos hagan preguntas, dudas de los temas anteriores, de la sesión anterior sobre todo, y Radaí al rato les va a comentar sobre la rifa de los productos, sobre unas semillitas que vamos a obsequiarles también, para que ustedes siembren allá sus semillitas en casa, ¿sí? Hagan su siembra en casa. El fondo de esta imagen es la farmacia verde Susamat. Es una parcela muy pequeña que tenemos allá cerca de Texmelucan, Puebla, pero muy diversa, donde tenemos pues especies que se han ido adaptando a estas condiciones acá del centro del país. Todo es cultivo orgánico, de ahí extraemos algunas de las plantas, colectamos algunas de las que usamos para nuestros productos, y otras son un tanto cuanto para investigación, para ver la adaptación de algunas especies, sobre todo exóticas. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es la dinámica, ya la conocen. Se tienen que registrar, o si no, en este caso se dan de alta en Facebook, hacen la solicitud aquí en el grupo de cursos, también lo mismo solicitan para Telegram y para WhatsApp. Al rato también les comentará al respecto Radaí. Y lo ideal es que manden ustedes, soliciten un formato de registro para tener sus datos, mandarles información, libros, documentos, etc. Entonces, si eso les interesa, pues le escriben a Radaí, ya también les volverá a recordar los correos a donde tienen que escribir y el celular. Y ya que se les da de alta, pues ya están participando en nuestros grupos en Face, en WhatsApp y en Telegram. Y les recuerdo que todos estos videos, incluyendo el de ahorita, los subimos ya en las tardes, noche al canal de YouTube Naturopatía Salud Holística. Y bueno, eso es básicamente. El horario de hoy es de 10 a 12, estamos desfasados 15 minutos, pero vamos a completar las 2 horas. En el caso de su servidor, pues soy el biólogo Miguel Ángel Gutiérrez Domínguez, egresado de la UNAM, con 2 maestrías en análisis regional y en maestría en ciencias, y también estudié un poco en homeopatía, la maestría en homeopatía, y pues nos hemos encargado de hacer la investigación en la academia, dando clases, y últimamente, en los últimos años, dando consultas naturopáticas. Creamos la licenciatura en naturopatía de la Universidad de Tlaxcala, que ya lleva varias generaciones. Ya actualmente yo ya estoy jubilado de la UAT, y pues nosotros estamos aquí con mucho gusto compartiendo nuestras experiencias y conocimientos a todos ustedes interesados en las terapias alternativas. Vamos al ratito que se presente Radaí nuevamente, aunque siempre lo hacen cada sesión, pero para que sepan ustedes cuál es su función, su responsabilidad aquí en el curso. ¿Sí? En otras sesiones vamos a presentar a Juan Carlos y a Marcos, que son también parte del equipo, para que también los conozcan. Vamos a la siguiente sesión. Bueno, no se permiten alusiones personales, promoción de productos, de ligas, de otras ligas a Face o a las redes sociales, salvo que sea con autorización de nosotros. Tenemos grupos para comercializar productos, y más ahorita que estamos en la pandemia, para que entre ustedes truequen, compren, vendan. Tenemos grupos en WhatsApp y también tenemos grupos en Facebook al respecto. Entonces, si ustedes quieren promocionar algún producto o quieren adquirirlo, pues tenemos grupos para tal objeto, ¿sí? Y si ustedes quieren consulta con Radaí, preguntarle alguna cosa de que no les ha llegado algunos documentos, cosas así, pues se comunican directamente con él. Si quieren consultas conmigo, naturopáticas, igual me mandan un mensaje inbox. Acuérdense que si ustedes quieren recibir el diploma de la MENAD y 10 libros o publicaciones electrónicas, aparte de las que obsequiamos acá, entonces tienen que pagar una cuota, se comunican con Radaí y ya con él se ponen de acuerdo. La siguiente. Bueno, también algunas personas, aunque ahorita está muy restringido, luego nos piden estar aquí en la tienda, en la Casana Tlaxcala. Entonces, cubren una cuota igual, les tienen acceso al material gratuito de lo que se use aquí en el cursito, y aparte les damos sus libros electrónicos. La siguiente. Acuérdense que entonces la liga de Facebook es esta, la buscan ustedes como Cursos Gratuitos AMENAD, Salud Natural Holística, MATCN, y en YouTube la buscan como Naturopatía Salud Holística. La siguiente.
Bueno, vamos a entrar ya a fondo a este aspecto, primero abordando los usos tradicionales e investigación científica en esta primera hora, y en la segunda hora vamos a ver lo del cultivo y procesamiento en general de las plantas, control de calidad. La siguiente. Bueno, estas son láminas que yo retomé de una presentación que hizo el doctor Armando Cáceres ya hace varios años, en el 2010, en varios seminarios en los que estuvimos nosotros ahí participando de la Red Iberoamericana de Productos Fitofarmacéuticos, que esa red pues lamentablemente ya se desintegró. Fue apoyada por los CONACYT de varios países de Latinoamérica y de España para generar productos para el mercado europeo, sobre todo, con plantas nacionales, plantas americanas, plantas latinoamericanas. Entonces él hizo varios documentos para capacitación, para difusión, y de ahí yo retomé sus imágenes. Acá estamos dando la referencia, los créditos en todas ellas. Y pues aprovecho para saludar a Armando, que está allá en Guatemala, ya también está jubilado, y pues que estará pues en la medida de lo posible que se le esté pasando el bien y toda su familia. Bueno, entonces este es un esquema general de las etapas en las que se lleva a cabo la investigación en base a todo parte del conocimiento tradicional de las plantas. Actualmente ya la fitofarmacia, la farmacia a partir de plantas medicinales, de la generación de fitofármacos, que aquí en México le llamaríamos remedios y medicamentos herbolarios, pues se está fundamentando en el conocimiento ancestral. O sea, el conocimiento ancestral sigue siendo muy importante, muy valioso. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando estudiaba en la UNAM, ya hace varios años, en el Instituto de Química, en Biología, era al azar, se tomaban plantas al azar, de las miles que hay, al azar o por referencias de algunos estudios en otros países, se tomaban algunas especies aquí en México y se empezaba a hacer la investigación. Y eso implicaba un gasto muy enorme, una inversión de tiempo también muy alta, y muchas veces no se llegaba a los resultados esperados. Entonces, pues lo que se manifestaba ahí era que era un desprecio hacia el bagaje cultural ancestral, en este caso de la herbolaria, como si eso no fuera importante, relevante, y no considerando que pues, si persiste ese uso es por algo, es porque ha funcionado, ¿sí? Lo que no funciona, como decía Darwin, pues se elimina, se reduce, ¿sí? Entonces en este caso, si permanece el uso de una planta y la forma de elaboración, de aplicación, es porque ha funcionado a lo largo de los siglos, ¿sí? De antes de la llegada de los europeos. Y en Europa igual, hay plantas allá que llevaron de otros continentes, de los inmigrantes, y también pues han sido parte de su cultura, y ellos mismos ahí que lo han generado. Entonces hacer a un lado todo ese bagaje pues es un gran desperdicio, además de que es un desprecio, es un desperdicio en tiempo, en dinero, etc. ¿Sí? Bueno, entonces la fitofarmacia, la fitoterapia, se fundamenta en el conocimiento tradicional como primera etapa de todo este ciclo de investigación. Entonces tengo que hacer las exploraciones etnobotánicas, que implican ir a las comunidades, hacer recorridos con los chamanes, con los curanderos, con las parteras, con los hierberos, y bueno, antes que nada presentarnos a qué vamos, cuál es nuestro objetivo, el compromiso de regresar lo que recabemos de información, no nada más llevárnoslo, porque sería biopiratería, sería un robo. Ya que nos conozcan, que platiquemos con ellos, explicarles si están de acuerdo, pues se hace el recorrido. Nosotros, en el caso de la MENAD y la Red Mezclar, hemos funcionado un tanto diferentes a investigadores de la UNAM o de otras universidades. Desde que estábamos en la Universidad de Tlaxcala, nosotros llevamos a cabo el método de flujo, de intercambio de conocimientos que planteó el doctor Efraín Hernández Olocotzin y otros personajes, que es no nada más ir a recabar la información, sino también dar talleres sobre esas plantas o sobre otras cosas, para que la gente vea que estamos truequeando, intercambiando conocimientos. No nada más vamos a apropiarnos de la información, nos la llevamos para el laboratorio, hacemos las investigaciones y bien, gracias, ¿no? Publicamos, hacemos nuestros productos y a la gente ni le damos las gracias. De hecho, hay una corriente en la endobotánica
que también se hizo a un lado con el neoliberalismo, que era que todos los que intervinieran en la investigación etnobotánica, hablo de los personajes, de los actores sociales en las comunidades, también serían autores o coautores de nuestra investigación. Yo creo que es lo lógico, así debería de ser. Lamentablemente en las reglas que ponen los editores de las revistas científicas no consideran eso. Nada más ponen uno y varios autores, unos 4 o 5 ya. Y en este caso, si están participando, nada más contemos aquí, incluyendo los niños, cuántos en un trabajo en campo, pues todos tendrían que ser al mismo nivel coautores. Porque nosotros lo que hacemos como investigadores es recabar toda esa información, procesarla, pero ellos fueron la fuente original. Y es justo y necesario pues, que ellos aparezcan. Muchas veces los ponen ahí como agradecimientos, ¿no? Ahí como un complemento, ¿no? Entonces, así debería de ser realmente la investigación etnobotánica, con un compromiso social y con un reconocimiento a los actores que participaron en la misma, tanto de las instituciones como de las comunidades. Bueno, entonces ya que nosotros hicimos eso y hacemos un recorrido y detectamos algunas plantas o unas en particular que nos interesa, vamos a suponer que yo voy a escoger el suapacle y quiero saber en estos momentos qué uso les dan, cómo lo procesan, cómo lo aplican, de dónde lo colectan, todo lo que sea del suapacle. Entonces, pues me reúno con las personas, hombres, mujeres, con los representantes locales, se les explica que se va a hacer una investigación de suapacle, cuál es el objetivo, y repito, el compromiso de regresar esa información, las publicaciones, obsequiarlas si se genera un artículo, un libro, o dar una conferencia o un taller al respecto, ¿sí? Entonces, ya las personas de ahí, si no todas, algunas participarán, nos llevarán a donde está el suapacle, tomaremos las fotos, tomaremos la información, haremos un tallercito para recabar información de las recetas, cómo usan el suapacle con otras plantas o solas, las precauciones, todo eso, ¿no? Todo eso. Y ya que está eso también, vamos paralelamente recabando ejemplares de herbario. Eso es muy importante. Vamos a hacer también una sesión de herbario para que ustedes vean que es muy importante que tenga el ejemplar, no nada más la foto o que esté ahí viva en el campo, sino también los tenga deshidratados, lo tenga montado en una cartulina y con sus datos, porque esa es mi referencia y es lo que piden a nivel mundial para publicar en revistas de fitoterapia o de medicina alternativa o de biología, porque yo tengo que dar el número de ejemplar de herbario, la localidad, todos sus datos, para si alguien quiere repetir el experimento, pues vaya y lo encuentra, ¿sí? De otra manera no tiene ninguna validez científica. Bueno, ya que hice todo este proceso, paralelamente estoy viendo si en las comunidades, en este caso el suapacle, por poner un ejemplo, si lo llegan a sembrar, a cultivar en los huertos, incluso si tienen ya en producción comercial, recabar los datos al respecto. Y también, si a mí me interesa obtener un fitofármaco, un producto herbolario, al final, pues ¿qué tengo que hacer? También empezar a adaptarlo a diferentes condiciones. Esta ya es otra investigación, esta es una investigación, esta es otra investigación. Pueden ser otras personas o las mismas, otro equipo que esté empezando a hacer sus cultivos para no depender nada más de las poblaciones silvestres, ¿sí? Porque si no me las voy a acabar. Luego ya lo llevo al laboratorio o paralelamente también hago otra investigación de tipo biomédica, hago pruebas en laboratorio. Si en este caso es el suapacle, pues tengo que ver la oxitocina que se genera, cómo actúa a nivel vaginal, a nivel de útero, para ayudar en las contracciones y en las dilataciones, con animales de laboratorio, ¿sí? Cuáles son las sustancias que intervienen ahí, etcétera. Ya caracterizar esos componentes, los más relevantes, los más importantes, porque no puedo trabajar con todos. Y bueno, ya esto pues se puede llevar años, esto se puede llevar 10 años, ¿sí? Y estos resultados, conjuntamente con todo ello, lo llevo ¿a qué? A su transformación en fitofarmacia, a generar fitofármacos. En México le llamamos remedios y productos herbolarios. No existe la palabra fitofármacos en la nomenclatura de la farmacopea herbolaria de México.
Entonces aquí en México tenemos 3 categorías para que yo registre un producto o dé de alta de origen vegetal. Tengo la más conocida, que son los suplementos alimenticios, ¿sí? Tengo otra categoría, que es la de remedios herbolarios, ¿sí? Y la otra categoría es la de medicamentos herbolarios. Así lo marca la ley en México, la ley de salud, el reglamento de insumos para la salud. Tengo aparte vitaminas, homeopáticos y los que se usan en acupuntura. Pero las 3 categorías más importantes para yo registrar o dar de alta un producto de origen vegetal o incluso de origen animal en el caso de los suplementos o de origen mineral, que es también suplementos, pero si yo quiero alguna de estas plantas, en este caso el suapacle, lo quiero dar de alta o registrar para que ya se comercialicen, tengo que ver en cuál categoría lo puedo registrar en COFEPRIS, ¿sí? En riesgo sanitario. Tengo que ver qué es lo que me pide para esto y para esto. En otros países, pues estos dos de aquí se le llaman fitofármacos e incluso en otros países a todos le llaman fitofármacos con uso terapéutico, ¿sí? En México, pues hay otra categorización diferente. En otros países no existen estos dos, ni remedios ni medicamentos, son exclusivos para nuestro país, pero hay equivalencias para otros países, ¿sí? Si yo quisiera exportar un producto que yo registré en México como medicamento, como remedio herbolario, lo quiero exportar a Francia, etcétera, tengo que ver cuál es su equivalente en la nomenclatura de allá, en la reglamentación, porque no le voy a poner en la etiqueta remedios o medicamentos herbolarios, porque eso no va a pasar. Al revés también de ellos para acá. Bueno, entonces ya, o sea, en este caso, por ejemplo, aquí tengo un agitador, de molienda. Aquí estoy haciendo una molienda, una mezcladora para generar al final, no sé, a lo mejor tés o cápsulas, etcétera, ¿no? Y acá tengo ya los productos finales, que estos ya se van a salir al mercado. En México, repito, pueden ser cualquiera de estos, suplementos, alimenticios, remedios o medicamentos herbolarios. Y ya entran al mercado, se empiezan a utilizar. Aquí lo que dice esta flecha es que esto se está retroalimentando, así debería de ser, porque esto va evolucionando, se va modificando. También estoy regresando este conocimiento acá, le llevo incluso de obsequio, de donativo, los productos que se generaron a partir de aquí, para que los usen las personas, para que vean que también ellos pueden hacer otros productos a nivel casero, tés, tisanas, cápsulas, elixires, etc. ¿sí? Entonces es la manera correcta en la que todos estamos participando, todo el equipo. Como ven ustedes, pues implica dinero, tiempo y esfuerzo. No es un producto ya que tenga yo terminado como los que tenemos acá. Déjame salir como esta Artemisia Plus, pues aunque si bien nosotros la empezamos a generar a cultivar en el 2017, eso no quiere decir que llevemos nada más 4 años. O sea, esta planta atrás de ella tiene cientos de años de investigación en China, en Asia. Y de ahí nosotros que tenemos que retomar algunas cosas para nosotros generar un producto, que en este caso tiene la artemisia más plantas que tienen alto contenido de hierro, porque el hierro es necesario para que yo pueda tener una mayor eficacia de la artemisia según las mismas investigaciones que se han hecho en laboratorio y con pacientes en investigaciones clínicas. Aquí faltó eso, justamente, faltó la etapa que sería aquí dentro de esta, que ya le llega al paciente, que ya le doy un seguimiento, veo contraindicaciones y demás y voy adecuando al respecto para modificar la fórmula en un momento dado. La siguiente. Bueno, entonces pues participan muchos actores sociales. Aquí pues se les faltó poner, pues obviamente los curanderos, los chamanes,
las parteras, cualquier terapeuta tradicional o amas de casa también obviamente, son las que nos dieron información de las plantas, aquí deberían de aparecer, ¿verdad? Dentro de este grupo de actores sociales, no nada más los científicos, los académicos. Entonces están los taxónomos, los etnobotánicos, el herbario para tener un ejemplar de respaldo, las claves de identificación para saber exactamente qué especie es o qué variedad, el respaldo en libros, en documentos, ahora pues electrónicos vía internet, farmacopeas y demás, y los estudios de laboratorio. Aquí también les faltó poner que la parte agrícola, ¿verdad? El cultivo de las plantas, el manejo sustentable de poblaciones silvestres, ¿sí? En general nosotros nos damos cuenta que las plantas, la procedencia de las plantas, de la materia prima, en general puede ser de dos tipos. Se pueden prevenir de dos tipos, de dos partes. Una de colecta silvestre, que estamos hablando aquí casi que en nuestro país es más del 90%, casi el 95% es colecta silvestre, ¿sí? De esa materia prima que yo utilizo. Y la otra es cultivo. Puede ser orgánico o convencional. ¿Sí? Que es el 5%. ¿Sí? O sea que realmente de las 3.500 especies reportadas como medicinales y de ahí más o menos 400 que se usan comercialmente, que se comercializan, el 95% vienen de colecta silvestre. Muy poquitas son de cultivo, ni orgánico o convencional. Entonces, pues lo que se está haciendo es exterminar muchas especies, ponerlas en peligro de extinción amenazadas. Hay grandes empresas, no puedo decir nombres, pero que tienen sucursales en todo el país, que pues están arrasando literalmente con la flora medicinal desde hace muchos años. Y hay algunas especies que ya son muy difíciles de conseguir o las están alterando, sustituyendo por otras, porque no les interesa a esas empresas promover el cultivo. Eso debería ser obligatorio, como lo es en otros países. Hagan sus negocios con las poblaciones silvestres de plantas, pero paralelamente tienen que cultivar esas especies, algunas de ellas, ¿sí? Eso debe de ser el lógico, ¿sí? O sea, si yo acabo con el recurso, yo soy el responsable y a mí me toca también inducir que se promueva su cultivo, su manejo también sustentable. Entonces aquí hay otra categoría que está relacionada con esta de acá arriba, que es el manejo sustentable. ¿Qué quiere decir? Que bajo una programación adecuada, bajo una reglamentación, un manual adecuado de reglas de operación, yo tengo que explotar las plantas silvestres como si fueran bosques, la explotación de bosques, pero de una manera sustentable, de no acabar el recurso. O sea, saber al año cuánto puedo extraer, cuánto debo de dejar ahí de plantas en floración con semillas para que se repoblen, se restaure la población y inducir que haya más especies, que haya más plantas, para el próximo año. Ir cambiando de lugar, en este lugar recolecté este año, el otro me toca y así. Y eso pues tiene que ser con Profepa, con Cofepris y sobre todo con la Semarnat, ¿verdad? En una unidad de manejo sustentable. Ahí sería algo importante que yo registrara que voy con la comunidad a hacer el aprovechamiento de una planta y sacar, pues obtener un plan de manejo adecuado de esa especie, en este caso del zorpaque, porque pues hay empresarios sin escrúpulos que dicen, pues es que esas plantas nos las trajo Dios a los seres humanos, entonces puedo exterminarlas, puedo acabar con ellas, no importa, habrá otras cosas que pueda recolectar y aprovechar.
Entonces es una mentalidad, pues yo qué diría, totalmente inhumana, totalmente en contra de la naturaleza, en contra de justamente de lo que ellos promueven, que se supone que es la salud natural, ¿no creen? Entonces, por eso es muy importante saber cómo propagar y cultivar mis plantas. La siguiente. Bueno, aquí hay una definición de lo que es etnobotánica, son varias definiciones, mejor dicho. En unas domina mucho la visión anglosajona, la visión de los conquistadores, sin considerar a las personas, a los originarios o nativos, a los pueblos originarios, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, algunos autores decían en el 1896 que es el uso de las plantas, es la investigación o la ciencia que estudia el uso que le dan los pueblos primitivos y aborígenes. Ya de entrada, pues hay una discriminación con el término primitivo y aborigen, ¿no? Pues, en el 79 un mexicano, ya falleció, un biólogo, el doctor Alfredo Barrera, él decía, el principal objeto es el estudio de las sabidurías botánicas tradicionales, que es pues, similar al otro, nada más que no le está poniendo la palabra primitivo y aborigen. En ninguno de los dos implica compromiso con la comunidad o incorporar a la comunidad en la investigación, ¿se dan cuenta? Es como desde afuera, desde los investigadores llegamos, como decía un doctor hace muchos años cuando era estudiante, que dice, no, pues esto de la botánica es algo muy fácil, hombre. Yo llego ahí, como soy bien galán, la gente se acerca, ¿qué quiere usted, doctor? Ah, pues deme el uso de todas sus plantas. Ah, sí, ahorita se la vamos a dar. Esa es la visión, es una visión obviamente totalmente equivocada, racista, xenofóbica, discriminatoria, ¿sí? Porque lo que debe ser es una, ¿qué? Retroalimentación, un intercambio, un trueque. Eso es la etnobotánica, la etnobiología, no es ir a robarse la información o pirateársela para que yo tenga el premio Nobel a costa del conocimiento ancestral o tradicional, ¿sí? Entonces, hay otra definición del 89, dice que es un campo intermedio entre dos grandes áreas, o sea, las ciencias sociales y las ciencias biológicas, para el estudio de la naturaleza igual, no implica ningún compromiso con las comunidades, no, ellos no participan, ellos nada más están como sujetos que yo les voy a chupar el conocimiento y que ellos tienen obligación de dármelo, ¿sí? La siguiente. Acá habla igual del uso popular en una región particular en una época determinada. Entonces el doctor Efraín Hernández Solocotzin, tlaxcalteca, ya falleció hace muchos años, él decía que el conocimiento etnobotánico está basado en varios factores, en varios niveles. Uno es el temporal, o sea, el conocimiento de nuestros padres en su momento de alguna planta, como puede ser el uso medicinal del frijol, del maíz, cuando eran niños, es un momento. Ahorita el conocimiento y el uso por parte de nuestros padres puede ser muy diferente o semejante con algunos ajustes. Entonces va cambiando en el tiempo. También depende en la región, porque si nuestros padres vienen de Oaxaca y están acá en Tlaxcala, en Puebla, pues el uso del frijol que le daban allá no necesariamente va a ser el uso medicinal que le dan acá, algunas cosas van a coincidir. Entonces también va a depender de la región, del área, de la zona cultural, ¿sí? Va a depender de quién nos dé la información, si es un curandero, es un ama de casa, es un obrero, es un campesino, es un académico que entrevistamos, porque obviamente también se puede hacer etnobotánica con los académicos, con los profesionistas, ir a entrevistar a los terapeutas, a los médicos, alópatas, incluso para preguntarles qué plantas usan o qué productos a partir de plantas. Estoy haciendo etnobotánica, ¿sí? No nada más a las, como dice aquí, a las comunidades indígenas o nativas o a los pueblos originarios. O sea, también es válido que aquí en las regiones urbanas yo vaya a hacer estudios en las casas, en los hospitales, en los centros de investigación y entreviste al respecto a las personas sobre, por ejemplo, en este caso el frijol, el uso del frijol medicinal o del soapacle, como estábamos diciendo hace rato. Cuando la etnobotánica se va sobre todo al uso terapéutico, porque la etnobotánica puede ser el uso alimenticio, tintorio, para hacer compostas, etc., como se ha venido usando en las comunidades, para eso las plantas,
pues también cuando lo refiero nada más al uso medicinal, entonces se le llama etnobotánica medicinal como una especialidad, ¿sí? Y bueno, aquí en América entonces considera la comunicación, el intercambio de información con los habitantes de la región, una comunicación fluida, confiable, mutua, ¿verdad? Tengo que tener mi ejemplar de herbario, mis fotos, mis imágenes de las plantas, la identificación correcta, los métodos, revisión, entrevista, encuesta, caminata y también talleres. Aquí faltaría añadir talleres de intercambio de información, donde voy a comunicar lo que he estado recabando en un taller sobre el uso de esas mismas plantas en otras partes del país o incluso en otros países, porque algunas de las que usan pues no son originarias de ahí. Y entonces así ya que estamos haciendo un equipo donde está fluyendo la información, es un flujo de información bilateral, como dice Xolotl, ¿sí? El herbario pues me va a servir para identificación como una referencia obligada para hacer registros de productos. Se puede ser institucional o de una asociación civil o personal. El herbario, la siguiente. Bueno, por ejemplo, aquí compara una farmacología, botánica médica clásica con una bioprospección a nivel masivo, ¿sí? Que es lo que yo les decía, antes se hacía al azar. Pues yo, a ver, pues que el artemisiano, que ahorita les mostré el producto. Ah, pues me voy a todos los países del mundo, tengo dinero para hacer una bioprospección, checar con para qué la están usando. No, pues no importa qué países voy, no importa si haya o no el artemisiano. Obviamente eso me va a implicar un gasto mucho mayor en todos los sentidos, a cuando yo ya tengo referencias que el artemisiano viene de China, de algunos otros países asiáticos, que aquí en México está en Tlaxcala, en Puebla, entonces ya está dirigida a ciertos grupos, a ciertas culturas, ¿sí? ¿Para qué ando al aventón, al azar, colectando o recolectando información en todos lados? Esto tengo mayor posibilidad de éxito, esto hay mayor dinero, más muestras. En este caso, pues puedo tener información bibliográfica muy escasa, porque es algo muy particular de algunas partes del mundo, del país, y acá puedo tener miles de referencias bibliográficas. La metodología es más sencilla e intensa, aquí es más complicada. Esto pues es más factible para nuestros países aquí latinoamericanos, porque es para algo muy particular para ciertas regiones de comunidades de nuestro país, y esto pues para el sector comercial que no le importa o que tiene mucho dinero y manda investigadores a todas partes del mundo, ¿sí? Y aquí nuestro problema en nuestros países de Latinoamérica es que no tenemos un desarrollo de patentes de los productos ya terminados, no de las plantas, sino los productos terminados. No hay una cultura de eso, ¿no? En los países latinoamericanos no se ha inducido la formación de la cultura de las patentes, a lo que en otros países sí. Inmediatamente sacan un producto y lo patentan, o durante el proceso ya lo están patentando, ¿sí? Entonces, pues obviamente si yo quiero exportar un producto de suapaque o de frijol, de frijol, para bajar de peso, las hojas de frijol, por ejemplo, pues ya hay productos allá, ya están patentados y yo no los puedo introducir. La siguiente. Bueno, entonces aquí está también la cadena, que las diferentes etapas de la cadena, del ciclo, que me llevan al final a obtener un producto para el mercado. O sea, eso es para los que ustedes que estén interesados en un momento dado para comercializar un producto a partir de una planta, pues hay que tomar en cuenta estos diferentes etapas que implican tiempo, dinero y obviamente implican conocimientos, investigación, un equipo que tengamos ahí, ¿sí? Y si no, nosotros, pues entonces mandar a hacer esos estudios a un laboratorio, a una universidad. Esto deberían de ser las universidades públicas, ¿sí? Para tener productos en el mercado accesibles, de buena calidad. Muy pocas, si no es que ninguna universidad formalmente está haciendo esto. O sea, hace su investigación que se queda acá, pero ya finalmente, si sale una droga vegetal para el público, pues eso ya se lo regalan, y si nos va, se lo venden a alguna empresa, ¿sí?
sea, sucedió con un investigador muy reconocido que durante más de 30 años hizo trabajos en el Seguro Social, en el IMSS, investigaciones científicas muy importantes, y al final casi regaló los resultados con tal de que le construyeran un laboratorio a una empresa transnacional, ¿sí? Cuando esa información a quién le pertenece, al pueblo de México, no a él, le pertenece al Seguro Social, ¿sí? Y publicó antes de eso varios libros muy importantes, Las plantas y el poder y cosas así, donde hacían un cuestionamiento de las transnacionales, de la biopiratería, y al final terminó él casi regalando esos conocimientos generados por un equipo de investigación donde se invirtieron millones de pesos que eran de los mexicanos, para que vean que luego pues no nada más es la cuestión de generar el conocimiento así, por mayor y al azar, sino que al final hay muchos intereses comerciales detrás, ¿no? La siguiente. Y sobre todo mucha deshonestidad. Bueno, es muy importante que yo tenga clara la especie de planta que voy a trabajar, porque los nombres comunes se prestan a errores garrafales. Aquí en Tlaxcala hace varios años, yo recuerdo con unos investigadores de una institución del gobierno, hicimos un recorrido en campo de una planta del tlaxistle que se usa aquí para los bastones de Tizatlán famosos, ¿sí? Y aquí en Tlaxcala pues casi se los acabaron las plantas porque las podaban tanto que no dejaban que retoñaran. Entonces, en ese entonces la gobernadora, Beatriz Paredes, ella misma en una reunión con universitarios y demás, dijo, bueno, ¿por qué no se hace una investigación aplicada para que tengamos el cultivo de tlaxistle en los viveros, se reforesten los cerros, etcétera, y no se acabe el recurso, porque los artesanos pues ya no tienen la materia prima? Entonces, hicimos el recorrido y había una institución también de investigación muy prestigiada en México, dependiente del gobierno, y nos llevó a un campo experimental donde se supone que había sembrado el tlaxistle y ya tenía varios años, habían salido varias investigaciones de maestría, de doctorado, y oh sorpresa, resulta que ese tlaxistle no era tlaxistle, sino que era una especie semejante y no le iba a servir a los artesanos. Entonces, ¿cómo es posible que ni siquiera tenían bien identificada la planta para que montaran sus experimentos donde se invirtió miles de pesos, tiempo, etcétera, y se publicaron en revistas incluso internacionales las experiencias cuando no había certidumbre de la especie? Bueno, eso es muy común que ocurra en nuestros países, ¿eh? Y en la investigación científica no se diga. Cuando trabajamos en la biblioteca de la medicina tradicional mexicana, que se hizo una revisión de más de 60,000 ejemplares de publicaciones del país y del mundo, la mitad los tuvimos que tirar casi literalmente a la basura porque esas investigaciones no tenían clara el nombre científico de la planta, no sabíamos dónde la habían colectado, dónde estaban los ejemplares de respaldo de herbario. Entonces eso no sirve, eso no tiene ninguna validez científica, ¿sí? Entonces es muy importante que yo tenga claridad de la especie. Si yo no puedo hacerlo porque no tengo capacidad, conocimiento, pues recurrir a un herbario, una universidad, una institución para que me ayude un botánico, ¿sí? Bueno, la siguiente. ¿Cómo andamos de tiempo? 11:07, ¿sí? 11:07, ok. Bueno, entonces, pues se supone que en el mundo hay más de 500,000 o casi 500,000 de especies, ¿sí? Y de las cuales, pues, ¿cómo voy a hacer a seleccionar qué plantas voy a trabajar? En México se estima que hay, voy a anotarlo acá, en nuestro país la flora de México, ¿sí? Según los autores, anda entre 35,000 a 45,000 especies de las plantas, ¿sí? De ahí nosotros de la medicina tradicional, cuando hicimos el atlas, se recabó información de 3,500 especies con algún reporte medicinal, o sea, como el 10%, que había algún reporte de uso medicinal, ¿sí?
y las monografías del Atlas de las Plantas, que se lo voy a traer la próxima vez, porque ya no se puede consultar en internet. Se hicieron de plantas mexicanas de la flora de México, fueron 1000 monografías. ¿Sí? Traían varios aspectos, ya les mostraré los libros. Lamentablemente, pues ahorita la biblioteca digital de la medicina de atención mexicana sigue sin operar, no sabemos por qué. Originalmente fue del Instituto Nacional Indigenista y después lo retomó la UNAM. No sabemos por qué la bajaron de internet, porque era de acceso gratuito. Se dice que está en proceso y todo eso, pero es lo único que se indica. Y ahí había 1000 especies de 1000 monografías, algunas las vamos a comentar al ratito para que se den una idea. Entonces, ¿cómo yo selecciono de un mundo tan grande las especies que voy a llevar a registrar como remedios o medicamentos herbolarios o que tengo o que las voy a dar de alta como suplementos alimenticios? ¿Cuáles son los criterios que tengo que tomar en cuenta? Pueden ser múltiples, desde cuestiones netamente comerciales, que me interesa una planta ahorita, por ejemplo, para COVID, que puede ayudar como antiviral para el sistema inmune, puede ser un criterio, ¿verdad? Entonces, de todas estas miles, o de estas, pues veo tradicionalmente qué plantas se han usado para infecciones virales, lo que vienen siendo infecciones virales, bacterianas, etcétera, y también hago investigación bibliográfica y de ahí voy reduciendo el número. Veo cuáles están reportadas con acción antiviral. Me voy al uso tradicional, veo cuáles plantas se han reportado como venenosas, porque esas ya me dan un indicio que puede ser muy importantes terapéuticamente dependiendo la dosis como las usen, ¿sí? Las familias botánicas, si tienen alcaloides, si tienen flavonoides, eso ya me da una indicación que me pueden servir en este caso para el COVID. Tengo que hacer un tamizaje de bioactividad específica, escoger algunos componentes en particular que me interesan y puedo combinar diferentes criterios. La siguiente. Entonces, como se dan cuenta, el desarrollo de un producto para el mercado pues implica muchísima inversión de tiempo, dinero, conocimientos, experiencias. Bueno, esto pues lo hacen el sector comercial, pero en otros países del mundo, en Cuba, en China, pues también es el sector gubernamental, como debería ser aquí también en México. Tenemos instituciones de investigación dentro del sector salud, que esa debería ser o de su función, generar fármacos, o generar en este caso remedios y medicamentos herbolarios para el público en general. Ahorita de COVID, ¿hemos escuchado algo al respecto? Hemos escuchado que se está generando un medicamento herbolario, un remedio herbolario que puede ayudar a subir las defensas. ¿Alguien de ustedes ha escuchado eso? Lo vemos de particulares, de empresas, de transnacionales, de investigadores que por su cuenta están tratando de hacerlo. Ni siquiera de las universidades. Ahorita las universidades deberían de estar abocadas no nada más a determinar el DNA, la información genética del virus o de generar vacunas. Debería de ser ahorita enfocada a sacar un producto a corto plazo, en un mes, 3 semanas, como remedio medicamento herbolario para que masivamente se regale, se obsequie o se dé a un precio muy barato con el apoyo del gobierno, ¿no creen ustedes? Así lo han hecho, por ejemplo, el presidente de Madagascar y de otros países de África, de Asia, con la Artemisia annua. Entonces están sacando un producto similar a en base al conocimiento tradicional, las investigaciones que se han hecho, que para otros tipos de virus, y ya sacaron productos que se están vendiendo o regalando en todas las comunidades indígenas, rurales, urbanas, por parte del gobierno. Bueno, aquí, ¿por qué en nuestro país no? Porque entra esta mentalidad de la medicina alopática, la tenemos bien incrustada en el cerebro, de que nada más lo que se hace desde el punto de vista farmacológico de alopático es lo único que funciona. Por ahí hay una referencia que homeopatía va a participar también, pero así como secundó, ¿no? O sea, no se aborda el problema de manera integral con todos los recursos terapéuticos que tenemos al alcance de la mano, ¿sí? ¿Qué no habrá en nuestra flora herbolaria, en nuestra herbolaria mexicana, plantas
potentes para subir las defensas y como antivirales, como antidepresivos, porque ahorita muchas personas entran en la depresión. ¿Por qué no se incorporan dentro de esas estrategias de salud? Y no nada más aquí, en otros países sucede exactamente lo mismo, se hace a un lado todo ese conocimiento ancestral milenario. Entonces cada quien como particular andamos buscando esas alternativas y nos dicen que somos charlatanes, nos dicen que son remedios caseros que no sirven, sí, pero la gente está necesitada y va a seguir buscando, por más que los funcionarios, las universidades digan que no. ¿Por qué aquí la Universidad de Tlaxcala no está abocada a hacer esto? O la de Puebla. ¿Por qué sus investigadores en flora, en planta medicinal, no están ahorita dando recomendaciones de plantas para que la gente le suba las defensas, para que ataque la depresión, la ansiedad, para que sus pulmones se limpien? ¿Por qué? ¿Dónde está esa experiencia de tantos años? ¿Está guardada, está almacenada? ¿O para publicar en el extranjero en revistas, no? Tenemos que hacer un viraje total de cómo se ha manejado el conocimiento, las ciencias, la investigación científica en las universidades y también la percepción que se tiene en los gobiernos. Bueno, entonces aquí se lleva esto, según este procedimiento, que es un procedimiento pues ya muy estipulado dentro de la fitofarmacia y de la farmacia en general, se tiene que llevar a validación al laboratorio, hacer pruebas, ensayos con animales, todo esto, se puede llevar 5, 10 años. En este caso con el COVID, para si quisiéramos trabajar con plantas, tendríamos que tener una respuesta inmediata, como lo dijo ahora apenas el presidente. O sea, que a diferencia de los créditos que se han dado anteriormente, donde entra corrupción y demás, y que pues de aquí a que te lo den y todo lo que te van a cobrar de intereses, ahorita tenemos que dar un crédito a la palabra rapidísimo. Bueno, igual en la investigación tenemos que tener una respuesta inmediata ante una situación, ¿sí? No esperar, pues es que monten un laboratorio, de que lo monto. ¿Por qué no se conjunta la acción del Politécnico, de la UNAM, de todas las universidades? Aprovechar todo eso. ¿Sí? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí habla de lo de sinergia, que la sinergia implica que tenemos que considerar diferentes actores sociales, diferentes enfoques de las investigaciones, no nada más una. Tenemos que ver la cuestión de la toxicidad, tenemos que ver la cuestión de la generación del mismo fármaco, de la procedencia de las plantas, todo eso. ¿Sí? Entonces eso implica pues, que sea un equipo transdisciplinar, donde estén participando todos, aportando cada quien sus conocimientos y experiencias, reunirse todos, discutir, etc. ¿Sí? La siguiente. Bueno, esto es muy importante, ya lo hemos comentado en otra parte del curso de herbolaria y yo lo retomo para que no perdamos de vista. Por ahí puede hacer la pregunta, cuando demos un curso de formulaciones herbolarias, que lo vamos a hacer, cómo yo hago una formulación herbolaria a nivel casero o a nivel comercial, qué criterios usar. Yo les decía que antiguamente se trabajaba una planta solita, y de ahí alguna parte de la planta, y de ahí aislaba una sustancia activa, un principio activo, que para nosotros es la famosa molécula milagrosa, ¿sí? Parecería que esa sustancia ya va a resolver todo, cuando no es así. Entonces ha habido como una recapitulación, una autocrítica en la investigación de fitoterápica, una corriente al respecto, no todos han hecho esto, ¿sí? Y dentro de esa hay empresas, universidades, que hablan del totum. Y el totum, ¿qué implica? Que todas las moléculas, las sustancias de una planta son importantes en la atención de ciertos problemas de salud. Pero como son cientos o miles, no puedo trabajar con todas. Pero entonces tengo que seleccionar algunas de ellas en base a varios criterios para sacar un fármaco. Y entonces el cambio ¿cuál es? Que no es una sola sustancia, sino es el conjunto de muchas que están actuando para que en este caso actúen sobre el COVID. Tengo que tener sustancias antivirales, sustancias o moléculas que tengan acción inmunoestimulantes, otras que actúen sobre la parte emocional, otras sobre en los pulmones.
Entonces ya es un conjunto de sustancias, de moléculas que tengo que considerar en ese remedio o medicamento herbolario que voy a sacar al público, ¿sí? Que voy a exponer para que lo use. Entonces, un poco de esto habla, que la planta no es algo inanimado, es una planta viva, es un organismo vivo, perdón, y en ella se generan muchas interacciones energéticas, espirituales, etcétera, y de flujos de energía, ¿no? Entonces aquí habla un poco de esto, de Avicena, cómo él consideraba la planta como un todo, ¿sí? Y la siguiente, por favor. Perdón, antes. Aquí está la definición de totum, conjunto de moléculas activas de la planta utilizada. No es una sola molécula, un solo principio activo. La siguiente. Aquí por eso pongo estos pececillos, porque el conjunto de todos estos pececillos hace un gran pez. Es la suma de las partes y la interacción de las partes, ¿verdad? Entonces eso es lo que ahora se llama fitoterapia clínica integrativa, donde usa el producto final, que en este caso sería un medicamento herbolario o un fitofármaco. Estoy considerando muchas moléculas, no nada más una, lo cual nos lleva a ¿qué? Al herbolario. Pues la herbolaria eso es lo que hace, ¿no? En un té de unas flores de árnica pues intervienen cientos o miles de moléculas, no una sola. Pero pues para patentar y para hacer negocio pues se quería aislar nada más una sola para que entonces ya yo pueda comercializar y obtener muchos beneficios, ¿no? Sabiendo que eso a la larga puede ser peor, menos eficacia y más toxicidad. Bueno, entonces habla sobre esto, ustedes ahí lo revisan en la presentación que se la voy a compartir la siguiente. Aquí sigue hablando sobre eso, sobre el totum, que era pues un principio básico en las culturas ancestrales originarias, que veían a la planta como un todo, la raíz, las hojas, las flores, etcétera, ¿sí? Y cada una tenía una función importante y era el conjunto de todos los miles de moléculas, las sustancias que me ayudaban a resolver un problema de salud. Entonces hay una sinergia, una potencialización de todas las sustancias y hace que sean más biodisponibles, hace que haya menos efectos secundarios, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de esto en fitoterapia. La siguiente. Bueno, ahorita en base a eso, yo escojo la forma galénica, la forma final, si van a ser chochitos, globulitos, si van a ser cápsulas blandas, etcétera, y si la voy a llevar a registrar como remedio, medicamento o como suplemento alimenticio. Esto en otro curso ya lo veríamos con calma. La siguiente. Bueno, entonces, ya esto también ya lo comenté, que es el conjunto de sustancias, de moléculas, no nada más una sola. La siguiente. Bueno, con eso termino esta primera parte. Entonces vamos a un receso, 5 o 10 minutos, y vamos a ya la otra parte, que es cultivo y procesamiento de las plantas medicinales en términos generales, aunque voy a dar un curso especial sobre esto, ya les avisaremos el día y la hora. Y ahorita que regresemos vemos preguntas, comentarios.